¿Ok? ¿Cómo se llama nuestro tema? Nuevamente, ¿cómo se llama nuestro tema? Entonces, ¿por qué siempre tomamos decisiones a la ligera, sin pensarlo? Voy a leer la palabra de Dios y la realidad es que ahora comenzaron a grabarse los mensajes. Se abrió un canal de YouTube y allí aparecen los mensajes de cada domingo. Y voy a leer la palabra de Dios. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y hoy no pudimos pasar la enseñanza a la compu, aunque sí la traemos. Nos costó mucho, nos está fallando la computadora. Y allí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 en delante, tenemos un episodio. Aleluya. Y en este episodio vamos a hablar de algunas cosas que son bien importantes. Pero hoy quiero preguntarles y a la vez responderles, ¿por qué debemos tomar buenas decisiones? Porque a veces tomamos decisiones por necesidad, a veces por la premura de tiempo, a veces porque alguien nos está empujando a tomar decisiones que no queremos tomar. Pero hoy les hablaré de que si seguimos tomando decisiones sin pensar, sin meditar, a la ligera, nos vamos a meter en grandes problemas. Y aquí en mis diapositivas, que hoy no aparecen en la pantalla, les puse a un hombre llamado Acán. Y este hombre tomó malas decisiones. Y con él voy a comenzar a introducirme. Dice la Biblia que cuando ellos fueron a la conquista de la tierra prometida, tenían que pasar por la primera ciudad. Pero Dios les dio un mandamiento y Dios les dijo, miren, van a conquistar, pero todo lo que conquisten en esta ciudad, nada será de ustedes. Nadie podrá tomar nada del botín, del oro, de la plata, de las armas, de todo lo que agarren en Jericó, todo será para la casa de Dios. Porque Dios es el primero. Pero hubo un hombre llamado Acán que no le importó. Él desobedeció totalmente lo que Dios le había dicho y dijo, y a mí qué me interesa lo que Dios diga. Entonces agarró en Jericó unos lingotes de oro, los llevó a su tienda, allí escarbó, los escondió y puso alfombra encima. Para esto, el pueblo de Dios comenzó a ser derrotado por los enemigos. Y comenzaron a morir hombres hebreos. Y entonces Josué se preguntaba, ¿por qué nos está pasando esto? Y un día Josué consulta a Dios y le dice, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y dice, porque tienes entre ti, en medio de ti, hay un ladrón que desobedeció. Les dije que no tomaran nada del botín de Jericó, y este hombre tomó, y por eso ha venido la maldición. Pero para que la maldición se quite, dice, ve por él a su tienda, saquen lo que ha robado, y diga al pueblo lo que hizo. Y dice la Biblia que ese fue el último día de Acán y de sus hijos, porque murió apedreado por el pueblo, porque habían desobedecido una orden que Dios había dado. Pero, ¿sabes? Estaba pagando la consecuencia un pueblo por una mala decisión. La decisión de un hombre que no pensaba, que no razonaba, que no entendía. Y nosotros somos parte de esto en la vida. A veces arrastramos a la gente que está a nuestro alrededor cuando tomamos malas decisiones. ¿Se dan cuenta? Los hijos, la esposa, la iglesia, en el trabajo. Y es bien importante que aprendamos a tomar buenas decisiones. Y ahora sí voy a leer la Biblia y voy a introducirme al primer punto. Dice, entonces ahora tenemos que elegir. Quiero que tomen en cuenta la lectura y que
la vayan escuchando y la vayan asimilando. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día de que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido será y se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Y de aquí, de este pasaje, saco el primer punto que voy a compartirles. Está en Hechos 1:26. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. ¿Qué echaron? Suertes. Echaron suertes. Tenían que tomar una decisión importante. Y es que a veces pareciera que en la vida las decisiones que tenemos que tomar, las decisiones que son importantes, podemos tomarlas con simpleza. Pero quiero que vayamos al episodio. Y en este episodio dice que Judas se desvió, los abandonó, se fue al lugar donde tenía que estar y los apóstoles se apresuraron y dijeron: vamos a elegir a uno. Y pensaron quién sería. Y estaban dos. Y de estos dos, eligen a uno, y al que eligen es a Matías. Tenían premura por hacerlo. No se estaban esperando, estaban adecuando su motivación, su momento. Querían dar una solución, aunque la Biblia dice, en algunos aspectos, que ellos decidieron para saber quién era, porque los dos eran tan buenos que dijeron: no sabemos por quién, y decidieron echar suerte. Es como cuando tú le dejas tu vida a un volado. ¿Saben qué es un volado? ¿Sí saben de verdad? Hay gente que se juega su vida en un volado. Avienta la moneda. Bueno, yo no he hecho volados, pero cae sol o cara y cae águila. Y entonces, dependiendo de lo que caiga la suerte, determinamos. Y es allí donde está la problemática, que la vida de los seres humanos no puede decidirse por suertes. Ahora, la Biblia nos enseña también que en aquellos tiempos, cuando querían escuchar la presencia de Dios, iban a las piedritas, al Turín y el Urín, que los sacerdotes tenían, para que Dios les hablara y se manifestara. Para tener una opción definitiva, tomando una resolución de una determinación. Pero ellos están enfrentando un dilema y un problema. ¿Quiénes están enfrentando el problema? Los apóstoles, los enviados de Dios, los representantes de Dios en ese momento, los que caminan con Él, los que viven con Él, los que andan con Él, ahora están presentando un momento en que tienen que tomar una decisión. Y los apóstoles, quiero decirte algo. Mi primer punto en este momento es que los apóstoles están tomando una decisión, pero la decisión que están tomando es a la ligera. Y me dirán: pastor, ¿por qué? ¿Por qué dice que están tomando una decisión a la ligera? Bueno, es tan simple. Están en un problema, están en un dilema, tienen que buscar el sucesor de Judas y eligen a Matías. Pero si se dan cuenta, Matías es, en la Biblia,
En este episodio es la única vez que se menciona. En la Biblia no hay ningún otro texto que hable de Matías. ¿Sabes por qué? Porque los apóstoles se precipitaron. Porque el apóstol definitivo, hermanos, que iba a complementar al grupo, a los 12 apóstoles, Dios lo estaba preparando y se llamaba Pablo. Y Pablo fue el 12º de los apóstoles, aunque dijo, a lo mejor para ustedes soy abortivo. Pero de Pablo se habla en todo el Nuevo Testamento. 16 cartas hablan de Pablo. De Matías no habla ningún texto más. Esto me indica que los apóstoles estaban tomando una decisión conforme a su criterio, su razonamiento, su pensamiento y su forma de actuar. Mira, la Biblia tiene muchas enseñanzas. Y es importante que analicemos esto. Cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, que no pensamos, que no razonamos, que no las sopesamos, que no se las llevamos a Dios, vamos a tener problemas. Miren, todavía no voy a entrar al momento de la aplicación. Pero tomar buenas decisiones es bien importante para cada uno de ustedes y también para mí. En aquel tiempo, a lo mejor, las decisiones se tomaban por suertes. Pero hoy es diferente. Hoy tenemos la palabra. Hoy tenemos la capacidad. Cuando leemos la palabra, Dios comienza a dirigirnos. Y aquí hay algo que es bien importante. Voy a ilustrarles con Jesús. Y Jesús un día tiene que tomar decisiones importantes. Y dijo, voy a elegir a mis apóstoles. ¿Y qué creen que hizo? Dice la Biblia que se fue toda la noche y estuvo en la montaña y allí estuvo orando toda la noche. Él era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Él podía tomar decisiones, pero antes de tomar una decisión, Él determina y dice, tengo que presentarme delante de mi Padre y pedirle que me dé dirección, pedirle que me dé rumbo, y entonces Él se decide escoger a sus apóstoles. Amén. Pero estaba orando. No tomó una decisión a la ligera. No tomó una decisión que después tuviera que lamentarse. ¿Se dan cuenta? Y ahora les voy a explicar por qué. Porque voy al terreno de la aplicación. Cuando tú y yo, por la posición que tenemos, por ser padres, por ser pastores, por ser líderes, por ser madres, por ser jefes, no importa qué puesto de autoridad tengas, eso no indica que puedes tomar siempre buenas decisiones. No importa qué profesional seas o cuánta experiencia tengas. Porque los apóstoles tenían una buena posición. Y podríamos decir, es que todos los pastores, es que todos los líderes, es que todos los hijos de Dios toman buenas decisiones. Hoy vengo a decirte que no. Nosotros creemos que sí. Y en base a las decisiones, estamos como estamos y vivimos como vivimos. Porque hemos tomado decisiones a la ligera. Hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. O yo pregunto, ¿quién aquí nunca jamás ha tomado malas decisiones? Porque muchas de nuestras condiciones que estamos viviendo es esa mala decisión. ¿Cuántos tomaron una carrera? Y cuando iban a la mitad dijeron, es que no me gusta, no me llena, no es atractiva. ¿Quién decidió casarse con una mujer? Y cuando comenzó a conocerla dijo, esta no es la mujer de mi vida, no es lo que yo quería. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuándo se puso ese negocio? Con tanta ilusión, con tanto sueño, con tantas ganas, y nos damos cuenta que el negocio no despegó.
y nos sentimos hasta frustrados, pero todo esto es en base a las decisiones que tomamos en nuestra vida. Amén. Amén. El cristiano debe tomar decisiones basadas en la palabra. Buscando en la ilustración que les di de Jesús, él busca la dirección del Padre para tomar la decisión de quiénes son los hombres que le van a ayudar, pero estamos viendo que los apóstoles determinan por un hombre que nunca jamás se vuelve a mencionar en la Biblia. Y yo puedo ser pastor, puedo ser papá, puedo ser líder. Soy el director de INSEPAR, pero eso no me garantiza que voy a tomar siempre buenas decisiones. ¿Me entienden? Cuando se toman buenas decisiones, pasan cosas asombrosas y maravillosas en nuestra vida. Y esa es la parte importante, hermanos, de poder tomar buenas decisiones. ¿Saben por qué? Porque si yo tomo buenas decisiones, entonces me irá bien en mi vida. Y mi vida será totalmente diferente. Y voy a volver a leer la palabra de Dios. Porque las decisiones a la ligera dan malos resultados. Y ahí en Hechos nos habla de otra historia. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Y se dice la característica en ese versículo 3 del capítulo 6 de Hechos. Hombres que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, a ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración, de enseñar y a predicar la palabra de Dios. Dice el 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Amén. Ahora quiero hablar, en segundo lugar, de las decisiones bien pensadas. Porque las decisiones bien pensadas nos traen estabilidad emocional, espiritual, física, en todos los ámbitos nos traen estabilidad y nos traen beneficios. Entonces quiero hablar de las decisiones bien pensadas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en esas decisiones bien pensadas, vamos a encontrar factores que predominan. Porque cuando tú meditas, voy a ir al episodio bíblico. Y ahí nuevamente los apóstoles están enfrentando otro dilema. Las viudas de los hebreos, las viudas de los griegos y los hebreos están en conflicto por la repartición de los alimentos. Y entonces llega todo este relajo, digamos, llega todo esto a Pedro.
Le están pidiendo a Pedro y a los apóstoles que se encarguen ellos de racionar los alimentos para que tanto los griegos, las viudas griegas y las viudas judías tengan la alimentación que necesitan y que merecen. Pero entonces Pedro piensa, si nos dedicamos a meternos a la cocina, si nos dedicamos a hacer el aseo, si nos dedicamos a hacer estas cosas que podrían hacer otros, nosotros vamos a comenzar a descuidar la predicación, la oración, el ayuno, la oración por los enfermos, vamos a descuidar la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Y entonces toman una decisión y una determinación. Fueron ante la congregación y les dijeron, tenemos esta problemática. Pensaron bien qué decisión iban a tomar que fuera beneficioso para todos. Y vean, tomaron una buena decisión. Y les dijeron, ¿qué les parece, congregación? Nosotros no podemos servir las mesas. Nosotros no nos podemos poner a cocinar. Nosotros no podemos hacer el aseo. Porque si no descuidaríamos lo importante para nosotros, que es el ministerio que Dios estableció y que nos dio, de predicar la palabra, de llevar el mensaje, de orar por los enfermos y de proclamar la salvación. Y entonces, hemos determinado y hemos escogido 7 varones que se llamaron en aquel tiempo los diáconos de la iglesia. De allí da el nombre de ellos. Y esos 7 hombres dijeron, deben tener 2 cualidades. Dice el texto bíblico. La primera cualidad que deben tener deben estar llenos de sabiduría. No fue cualquiera. Fíjense que estaban recolectando, determinando y decidiendo quiénes les iban a ayudar. Pero ya no hicieron lo primero que habían hecho. En la primera ocasión, echan suertes. Ahora no, aprendieron. Porque cuando las cosas salen mal, tenemos que aprender. Amén. Y ahora están determinando hacerlo de otra forma. Ahora, aquellos que vamos a elegir deben tener 2 cualidades. Deben tener buen testimonio. Sabiduría, pero sobre todo deben estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Los apóstoles ya no querían equivocarse, no querían regarla más, no querían tomar otra decisión a la ligera. Porque sabían que les iba a costar, porque cuando hemos llegado a tomar decisiones a la ligera, nos cuesta y después no sabemos cómo salir de estas situaciones. Por eso ellos determinan que ahora los 7 diáconos que ellos están recolectando, determinando que van a ser la ayuda de ellos, que sean varones llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y llenos de poder. ¿Y para qué eran estos hombres? Era tan simple, era para que sirvieran las mesas, para que distribuyeran los alimentos, y a lo mejor para que ayudaran en la cocina. Porque nosotros pensamos que no es importante esto, pero todo lo que se hace dentro de una congregación y dentro de una iglesia es importante. Estoy diciendo, el que enseña a los niños, el que enseña a los jóvenes, el que hace el aseo, el que predica, el que recolecta la ofrenda, el que participa en el culto, el músico, dice la Biblia, deben ser varones de buen testimonio y deben estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, aquí hay algo importante. El hijo pródigo, al principio tomó una decisión a la ligera, fue y gastó todo. Pero después de que estaba en el suelo, después de que perdió todo, estuvo recapacitando. Le vino la crisis, le llegaron los problemas. Estuvo viviendo
en una provincia apartada, quería alimentarse de algarrobas, de lo mismo que comían los cerdos en un chiquero. Era tanto el hambre. Y entra el razonamiento. Y dijo, en la casa de mi padre hay comida de sobra. Hay abundancia de comida. Hay techo. Hay una cama calientita. Hay el amor de mi padre. Allí estoy contento, estoy feliz. ¿Qué hago por acá tan solo? Y él determina, se pone a pensar, no sé cuánto tiempo estuvo pensando, y en su mente él decía, me levantaré y iré a mi padre. Él pensaba y él razonaba y decía, no sé si me va a recibir, ya malgasté todo, hice las cosas mal, pero ahora estoy determinando cambiar mi vida. Y entonces estaba meditando la decisión que iba a tomar. ¿Sabes? Porque para tomar una buena decisión se necesita dirección y meditar la decisión que vas a tomar. Amén. Y cuando estuvo seguro, cuando sabía que no le quedaba opciones, que no le quedaba alternativa, que su vida era ruin, su vida era miserable, su vida era de lo peor que había, después de siendo un hijo de casa, un hijo de un padre que le tenía todo, él dice, me levantaré, iré a mi padre, le pediré perdón, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, y he pecado contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de estos jornaleros. Pero dice la Biblia que el padre, lejos de actuar como le pedía el hijo, dijo, matemos el becerro más gordo. Contratemos la mejor banda. Hagamos la mejor fiesta. Hagamos el mejor convite, la mejor barbacoa, porque mi hijo había muerto y ha regresado. Entonces dice que mandó, lo bañaron, lo calzaron, le pusieron sandalias, le cambiaron la ropa, le pusieron anillo, y el padre lo recibe, porque había tomado una buena decisión. Cuando tú tomes buenas decisiones, vas a tener estabilidad y vas a tener beneficios y vas a tener paz y vas a tener tranquilidad. Cuando tú determinas y dices, ya no más conflictos en mi matrimonio, ya no más pleitos en mi familia, ya no más pecado, ya no importa qué decisión vas a tomar, cuando tomas una decisión razonable, vas a cambiar la vida de tus seres amados y de tus seres queridos. Y de eso es de lo que se trata. No se trata de otra cosa. Yo no sé si algún día te preguntaste por qué las cosas no salen como tú quieres. Quiero decirte por qué. Porque hemos vivido equivocadamente tratando de manejar nuestra familia, nuestra vida, con nuestro conocimiento, nuestro criterio, nuestro razonamiento, nuestra experiencia y nuestro esfuerzo. Y es allí donde estriba la problemática. Todas las decisiones que hemos tomado, no todas han sido correctas. Y al tomar decisiones incorrectas, ahora estamos pagando, muchos están pagando muy caro el momento que están viviendo. Están asumiendo las consecuencias de una mala decisión, de una mala fortuna, de una mala determinación. Pero cuando tú tomes una buena decisión, te va a traer estabilidad, te va a traer paz y te va a traer tranquilidad. Y esta es la parte importante. Yo creo que hoy has tomado una buena decisión, escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos conduce, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino únicamente a través de mí. Así es de que yo quiero invitarte a que cuando tomes decisiones,
lo pienses, lo razones y lo consultes con tu Padre Celestial. El tomar decisiones a la ligera, sin pensarlo, siempre nos va a llevar a la ruina. ¿Sabes por qué? Porque a veces tomamos decisiones en cómo nos sentimos, en nuestra emoción, en el momento que estamos viviendo, en el problema que estamos enfrentando. Y cuando volvemos en sí, cuando razonamos, nos damos cuenta cuán equivocados estábamos. Pero nunca es tarde para enderezarlo, nunca es tarde para que tomemos buenas decisiones. Amén. Amén. Y voy a ir a lo último. Decisiones. Yo no voy a hablar de las decisiones bien tomadas o correctas. Voy a tomar de las decisiones que tienen una confirmación. Amén. Porque a veces las decisiones que tomamos, alguien nos las confirma. Y entonces cuando hay una decisión que nos confirma la esposa, que nos confirman en la iglesia, que nos confirma la palabra, que Dios nos confirma, entonces estaremos tomando una buena decisión. Y aquí en la Biblia encontramos ahora algunas cosas importantes. En tercer lugar, las decisiones confirmadas dan buenos resultados. Y ahora leeré la Biblia en Hechos 13, versículo 2. Y dice así: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra especial a la cual os he llamado. De aquí, de este punto, estoy sacando la enseñanza que les voy a dar en las oraciones que son confirmadas. Dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra especial a la cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Y es que, hermanos, cuando una decisión es confirmada, resulta que Bernabé se había ido a Antioquía. Bernabé era un hombre lleno de la presencia de Dios, predicaba con ahínco, con entusiasmo, y resulta que en Antioquía la iglesia estaba creciendo. Y Bernabé pensó: no puedo solo con el trabajo, necesito que vengan, que me apoyen, que me ayuden. Y entonces se regresa a Jerusalén, y allí con los apóstoles y con los hermanos de la iglesia estaban orando, y él les cuenta cuál es la situación que está viviendo. Pero dice la Biblia, ellos oraron y ayunaron. Y entonces Dios les confirma, y en esta confirmación les dice el Señor: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo en ese lugar. Estoy diciéndote, hermano, que cuando tú le pides algo a Dios, Dios te va a responder. Porque dice que ellos oraron y ayunaron. Y entonces Dios les contesta y les dice: apártenme. Voy a usar a estos como instrumentos. Los voy a llenar de mi gloria. Los voy a establecer para que sean predicadores. Y esto nos indica cómo es que Dios nos confirma a través de su palabra. Esta es una decisión que toman ellos, pero ahora la toman en base a una
confirmación. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Por quién fueron enviados? Fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Y Pablo era importante en ese tiempo? No. Pablo no era importante. Pablo era como un miembro, a lo mejor como un diácono que comenzaba a reunirse porque los hermanos no querían acercársele, le tenían miedo. Pero ahora el Espíritu Santo determina y dice, apártenme a este. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios confirma, cuando Dios llama, Dios equipa. Y Dios nos llenó de sabiduría. Dios nos llenó del Espíritu Santo. Dios nos llenó de su gloria. Así es que cuando ellos comienzan a predicar en Salamina y llegan al lugar donde son enviados, ¿qué crees? No había nadie que los detuviera, porque ahora se iba a cumplir un propósito de Dios, porque habían tomado una decisión correcta en base a lo que Dios les estaba mostrando y en base a lo que Dios les estaba revelando. No podía haber equivocación. No se iban a frustrar. No iban a decir, es que la gente no me apoya, es que nadie está conmigo. No, ahora había una seguridad porque la oración les había confirmado que la decisión que estaban tomando no simplemente se trataba de cualquier decisión, era la decisión tan importante para sus vidas. Gloria a Jesús. Perdón. Y dice la Biblia que Bernabé y Saulo, después de que reciben la confirmación, fíjate, después de que reciben la confirmación, los llamaron al frente, les impusieron las manos y entonces, hasta entonces los enviaron. Pero fue un tercero con ellos llamado Juan Marcos, el pilón. Que dice la Biblia que poco después los abandonó, porque él no había sido confirmado. Pasó algo así como cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, pero Abraham es obediente, pero hasta cierto grado desobedece, porque le dice, quiero que te salgas con tu familia y que te vayas a la tierra que te voy a mostrar, pero Abraham comenzó a carrear, se trajo a su sobrino Lot. Y eso les causó problemas. Y más tarde, Lot lo metió en un gran problema. Se peleaban los pastores de Lot con los pastores de Abraham por el pasto, porque el pasto no alcanzaba para los 2 rebaños que tenía. Porque a veces Dios nos llama a nosotros. Y nosotros incluimos a alguien más que en lugar de ayudarnos nos va a echar a perder el trabajo que estamos realizando. Por eso es importante, hermano, que cuando Dios te llama a ti, te está llamando a ti. Y Él va a incluir a tu ministerio aquellos que Él te diga, no los que tú quieres. No puedo estar incluyendo a familiares por incluir. Se incluye un familiar cuando el familiar tiene ministerio. Cuando ha sido llamado, cuando tienen el amor y la pasión por Dios. Porque el tomar buenas decisiones trae buenos resultados. Pero el tomar decisiones confirmadas nos traerá, hermano, lo mejor para la vida. Ahora hasta aquí la pregunta es, ¿qué tipo de decisiones has tomado en tu vida? ¿Qué tipo de decisiones? Miren, cuando Dios confirma a Jeremías.
Y le dice a Jeremías, a ti te aparté desde el vientre de tu madre para que fueras profeta a las naciones. Y allí en Jeremías, en Isaías 6, le dice a Isaías, yo te confirmo para que salgas a predicar. Y Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando hay una confirmación de Dios, hermanos, nuestra decisión será la más correcta de nuestra vida. No hagamos nada con prisa, hermanos. No estemos buscando argumentos. No confirmemos nosotros mismos por nuestros aprietos y nuestros apuros algo que le toca a Dios confirmarnos. Espero estar explicando lo que quiero decirles. Lo que Dios nos dice, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. La confirmación debe venir por parte de Dios, porque cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, las cosas comienzan a suceder. Y tú seguirás tomando decisiones como todos los días. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Con quién me voy a casar? Voy a comprar casa, voy a comprar terreno, voy a poner negocio, voy a comprarme un carro. Yo no sé qué decisión tengas que tomar, qué trabajo tengo que escoger, a qué ciudad me tengo que mudar, cómo me voy a mover. Hoy te digo, no te muevas si no tienes una confirmación para que tomes una buena decisión en tu vida y después no te lamentes. Amén. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos confirme, necesitamos que Dios nos dirija. Por eso dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, que en tu nombre deshicimos, y Él nos dirá, apártense de mí, obradores de maldad. Nunca los conocí. ¿En base a qué tomas tus decisiones? Algún día cuando estás en aprietos, y cuando estás muy apurado, y cuando estás muy enfermo, ¿esperas que Dios te guíe? ¿Esperas que Dios te dirija? ¿Esperas que Dios te confirme? Hay gente enferma que en su desesperación, antes de pedirle a Dios, buscan un brujo, buscan un hechizo, buscan cosas, hermanos, que resultan contraproducentes y finalmente los llevan a la muerte y también a la muerte espiritual, física y espiritual. Estoy diciéndoles, hermanos, de hoy en adelante tenemos que aprender a tomar buenas decisiones para nuestros hijos, para nuestros esposos y esposas, para nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestra congregación y en todo lo que nos rodea. Porque si tomamos malas decisiones nos va a ir como en feria. Porque es lo que estamos aprendiendo hoy. Si tomamos decisiones ligeras, por impulso, porque quiero hacerlo, porque tengo ganas, puedo echar a perder mi vida. Eso indica que las decisiones que yo tome de aquí en adelante tienen que ser guiadas y conducidas por Dios. Amén. ¿Por qué no inclinas un momento allí en tu lugar, tu rostro, y oramos a Dios? Yo no sé cuántos de ustedes